Muy buenas noches. Bienvenidos a El Cementerio de las Historias. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde lo imposible cobra vida. Esta noche, los relatos nos recuerdan que lo más aterrador siempre se esconde en lo cotidiano. Una muñeca que susurra en un hospital, objetos que desaparecen y un perro que sonríe en la oscuridad. Apaguen las luces, acomódense bien y escuchen con atención, porque hay cosas que, cuando las ves, jamás se olvidan. Comencemos. A veces los hospitales pueden ser los lugares más solitarios del mundo. Pasillos interminables, luces que parpadean con un zumbido molesto y un silencio pesado que parece esconder algo. Es como si las paredes guardaran todo lo que ahí sucede. Dolor, desesperación, miedo y a veces algo más. Esto me ocurrió hace algunos años. Terminé en el hospital después de un accidente absurdo. Me caí del techo de la casa de mi vecino intentando alcanzar una pelota que se había quedado atorada. Suena ridículo, lo sé, pero no recuerdo mucho de ese día. Solo desperté con 2 brazos y una pierna enyesada. Mi madre dice que fue un milagro que no me rompiera el cuello. Lo que sí recuerdo, lo que no he podido olvidar, es a la niña. Estaba en la cama frente a la mía. Era delgada, casi frágil, y tenía la piel tan pálida que parecía hecha de porcelana. Su cabeza estaba cubierta con un pañuelo, y aunque nunca lo mencionó nadie, yo sabía lo que eso significaba. Cáncer. Las enfermeras murmuraban a sus espaldas, con lástima en la voz, como si hablaran de algo inevitable. Pero lo que más me llamó la atención fue su muñeca. Era una muñeca de trapo, vieja, desgastada, con los ojos apenas visibles y el hilo roto en varias partes. Ella la sostenía con fuerza, como si su vida dependiera de ello. A veces, la veía susurrándole cosas. Movía los labios en silencio, mirando a la muñeca como si esperara una respuesta. Los días pasaban lentos. El hospital siempre tenía ese olor a desinfectante y medicina que parecía meterse en la piel. Yo pasaba el tiempo mirando el techo o viendo a las enfermeras ir de un lado a otro, pero no podía evitar voltear hacia la niña de vez en cuando. Se decía que era adoptada y que sus padres estaban en proceso de separación. Tal vez por eso casi nunca la visitaban. A veces la veía llorar en silencio, abrazando a su muñeca como si fuera lo único que tenía. Al principio no le di importancia, pero una noche todo cambió. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando desperté. El hospital estaba completamente en silencio, excepto por el zumbido lejano de algún monitor. Intenté volver a dormir, pero entonces escuché algo. Un murmullo. Venía de la habitación de enfrente. Era ella. No quiero estar aquí. Su voz era apenas un susurro, temblorosa. Es frío. Mamá y papá ya no me quieren. Me quedé quieto, con la mirada fija en el techo. Pensé que estaba hablando con su muñeca, como siempre lo hacía. Pero entonces escuché algo más. Otra voz. Una voz baja, grave, inhumana. Yo te ayudo. El susurro me heló la sangre. Era tan bajo que apenas lo escuché, pero estaba ahí, claro como el agua. No vas a sufrir más, pero donde irás será oscuro y frío. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La respiración se me cortó. Me quedé completamente quieto, tratando de escuchar más, pero todo quedó en silencio. Entonces escuché pasos apresurados, voces alteradas en el pasillo. La luz que se filtraba por debajo de la puerta comenzó a moverse, como si alguien corriera de un lado a otro. Alguien gritó órdenes y pude ver las sombras agitadas reflejándose en la pared. Sabía lo que estaba pasando, sabía lo que había escuchado. Al día siguiente lo confirmaron. La niña murió esa noche. Dijeron que había sido por complicaciones del tratamiento, que su cuerpo ya no resistió. Pero yo lo sabía.
No fue el tratamiento, fue esa voz. Un mes después me dieron de alta. Salí del hospital con mi madre, sintiéndome aliviado por estar lejos de ese lugar. Pero mientras cruzábamos el vestíbulo, algo llamó mi atención. Al otro lado de la sala de espera había una niña pequeña. Parecía normal, como cualquier otra niña. Llevaba 2 trenzas y un vestido rosa, pero lo que tenía en los brazos era la misma muñeca de trapo que había estado con la niña que murió. Me quedé paralizado. Esa muñeca no podía estar ahí. No podía ser otra. La niña levantó la mirada y me vio, solo por un segundo. Parecía que me reconocía. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que sonrió. Antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Desde entonces, las noches no han sido iguales para mí. Cierro los ojos y lo vuelvo a escuchar. Primero, la voz de la niña. No quiero estar aquí. Mamá y papá ya no me quieren. Y después, esa otra voz. La voz grave, rasposa, burlona. Yo te ayudo. Me pregunto quién será la siguiente persona que encuentre esa muñeca. Me pregunto si algún día seré yo quien escuche esa voz de nuevo. Me pregunto si realmente estoy a salvo. Los duendes pueden ser traviesos, pero lo que acecha en las sombras, lo que se mueve cuando nadie debería estar ahí, eso es algo que nadie quiere enfrentar. Ahora acompáñenme a una calle solitaria, donde un perro negro camina en la oscuridad y sonríe. Soy de la Ciudad de México. Esto pasó en el 2020, en plena pandemia. Como las clases se suspendieron, decidí trabajar para aprovechar el tiempo. Cerca de mi casa abrieron una tienda de telas y mercería. No diré el nombre, pero estoy segura de que conocen ese tipo de lugares. Entré junto con mi prima, apenas una semana después de la apertura. Nos asignaron al mostrador, entregar productos, cobrar y cuidar los celulares corporativos que los empleados usaban para registrar las ventas. Al principio todo parecía normal, pero pronto empezaron a ocurrir cosas que no tenían sentido. Lo primero que noté fue que las cosas desaparecían. Una tijera, una pluma, incluso cargadores. Yo misma las dejaba sobre el mostrador y cuando volvía a buscarlas, ya no estaban. Revisaba todo. Cajones, bolsas debajo del mostrador, detrás de la computadora. Nada. ¿Dónde quedó esto?, le pregunté a mi prima molesta. «Seguro no lo viste bien», me respondió, sin darle importancia. Pero no era un descuido, porque después de unos minutos, o incluso horas, las cosas aparecían de nuevo, y siempre en el primer lugar donde habíamos buscado. Era como si alguien se estuviera burlando de nosotras. «Debe ser un duende», dijo mi prima riendo, y así empezamos a bromear al respecto. Cada vez que algo se perdía decíamos en voz alta: «Ya estuvo bueno, duende, regrésame lo que te llevaste». Y, casi como si nos escuchara, los objetos aparecían poco después. Yo recordaba las historias que me contaba mi abuela cuando era niña. Decía que los duendes existen, que son seres traviesos, invisibles, que disfrutan escondiendo cosas para ver tu desesperación. Pero si les dabas una ofrenda, se calmaban. Una tarde, junto con nuestra jefa, decidimos hacer lo que decía mi abuela. Colocamos un pequeño plato detrás del mostrador. Dentro pusimos 2 dulces y una moneda brillante de 5 pesos. Era una ofrenda para el duende. «Ahí tienes, duende, pero ya pórtate bien con nosotras». Y funcionó. Por unos días al menos. Una tarde nuestra jefa no pudo asistir y nos quedamos solas en el mostrador. La tienda estaba tranquila, todo iba bien, hasta que mi prima, en un tono burlón, dijo algo que no debió decir. «Si te llevas algo hoy, me voy a comer tus dulces y tu dinero».
lo dijo riendo, sin pensarlo, pero en cuanto terminó de hablar, algo ocurrió. Unos papeles y un cuaderno salieron volando del mostrador. No fue un movimiento leve. No, fue como si alguien invisible los hubiera arrojado con fuerza. Nos quedamos paralizadas. ¿Viste eso?, le dije a mi prima, sintiendo el corazón en la garganta. Sí, respondió ella, con el rostro completamente pálido. Buscamos por todas partes, dentro del mueble, debajo del mostrador, incluso en el suelo. Pero no había nada. El ambiente se volvió pesado, silencioso, como si algo o alguien estuviera ahí mirándonos. Un par de horas después, llegó una de nuestras compañeras y nos pidió uno de los celulares corporativos para registrar sus ventas. El celular debía estar en un cajón bajo llave. Mi prima lo abrió y su rostro cambió de inmediato. «No está», dijo con voz temblorosa. Me acerqué para ayudarla. Sacamos todo lo que había en el cajón. Revisamos el mostrador, las bolsas y el suelo. Pero el celular no apareció. No podía ser. Yo recordaba perfectamente que mi prima lo había guardado ahí. Pero ahora simplemente no estaba. Desesperada, mi prima se dirigió al duende. «Regrésalo. No te voy a dar tus dulces hasta que lo regreses». Nadie más estaba cerca. El resto de la tienda estaba en silencio, pero en ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si algo invisible se estuviera riendo de nosotras. Cuando llegó el momento de cerrar, nuestro gerente vino a revisar todo. No nos quedó más remedio que contarle lo sucedido. Sin decir una palabra, el gerente se inclinó y abrió el cajón. Ahí estaba el celular. Nos quedamos heladas. Ese cajón lo habíamos revisado docenas de veces. Sacamos todo lo que había dentro. Lo buscamos por arriba, por debajo, y no había nada. Pero ahora, ahí estaba el celular, como si nunca se hubiera movido. Cerramos la tienda en silencio. Cuando íbamos de camino a casa, no pude evitar preguntar: «¿Le devolviste la ofrenda al duende?». Mi prima me miró preocupada. «No, se me olvidó». Al día siguiente le contamos todo a nuestra jefa. Ella nos escuchó con seriedad, como si entendiera lo que estaba pasando. «Devuélvanle la ofrenda», nos dijo. «No queremos que pase algo peor». Mi prima tomó los dulces y la moneda y habló en voz alta, como si el duende pudiera escucharla. «Aquí tienes tus 2 dulces y tu moneda brillante de 5 pesos». Luego tomó otra moneda de 2 pesos y la dejó también. «¿De dónde salió esa moneda?», le pregunté confundida. «Estaba en su platito», respondió ella. Nos miramos con sorpresa. Solo le habíamos puesto una moneda de 5 pesos, pero ahora había una moneda más, una que no recordábamos haber puesto ahí. El duende no solo nos escondía las cosas, también nos robaba. Después de aquel día, las cosas en la tienda se calmaron un poco. Las tijeras, las plumas y los objetos seguían desapareciendo de vez en cuando, pero no con la misma frecuencia. Era como si el duende se hubiera cansado de jugar con nosotras. Yo, por mi parte, me sentía más tranquila. Pensé que todo había terminado ahí, pero estaba muy equivocada, porque, sin darme cuenta, algo se vino conmigo a casa. Soy muy entusiasta de la Navidad. Cada diciembre, mi casa se convierte en un espacio lleno de luces, figuras de porcelana y muñecos de fieltro. Decoro con tanto cuidado que sería imposible que algo quedara fuera de su lugar. Sin embargo, una noche, al regresar del trabajo, noté algo extraño. Uno de mis adornos favoritos, una figura de porcelana que siempre ponía en el recibidor, no estaba. Busqué con cuidado, convencida de que alguien en la casa lo había movido por error. Finalmente, lo encontré bajo el árbol de Navidad, colocado con delicadeza, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. «¿Quién movió esto?», pregunté en voz alta. Nadie en mi familia supo responder.
Al principio pensé que era un simple descuido, pero al día siguiente volvió a pasar. Esta vez fue un pequeño muñeco de fieltro, uno que había puesto sobre la repisa de la sala. Lo encontré dentro de la chimenea, entre las cenizas. Algo no estaba bien. Los días pasaron y el patrón se hizo evidente. Cada noche, al regresar del trabajo, encontraba un adorno en un lugar diferente. No era que los viera moverse, pero siempre aparecían en sitios donde no deberían estar. Primero el recibidor, luego el árbol, la chimenea, la mesa de la cocina. En mi mente no podía evitar recordar las historias que me contaba mi abuela cuando era niña. Decía que los duendes podían pegarse a las personas, que si algo en ti les llamaba la atención, te seguían a casa y empezaban a jugar contigo. Si empiezan a hacerte travesuras, me decía, ponles una ofrenda y háblales con respeto. Yo no quería creerlo, pero no encontraba otra explicación. Así que una noche decidí hacer lo que decía mi abuela. Tomé un pequeño plato, coloqué en él un par de dulces y una moneda brillante. Como acompañante, puse una figurita de un duende navideño que tenía entre mis adornos. Me senté frente al platito y aunque me sentía algo tonta, hablé en voz alta. Está bien, si eres el mismo duende que estaba en la tienda, puedes quedarte. Pero no me molestes más ni muevas mis cosas. Aquí tienes tu ofrenda. Apagué la luz y me fui a dormir. Al día siguiente todo seguía en su lugar. Los adornos no se habían movido. La casa estaba tranquila. Revisé cada rincón con cuidado, pero no encontré nada extraño. Funcionó, pensé con alivio, pero aunque en mi casa todo parecía estar en orden, en la tienda las cosas empeoraron. Un día, mientras trabajábamos en el mostrador, escuchamos algo. Era un ruido suave, como el sonido de alguien caminando entre los pasillos. Mi prima fue la primera en reaccionar. ¿Escuchaste eso?, susurró mirando hacia el fondo de la tienda. Asentí en silencio. El sonido era cada vez más claro. Pasos pequeños, ligeros, como si alguien estuviera corriendo. Debe ser un cliente, murmuré, tratando de calmarme. Nos asomamos para ver quién estaba ahí, pero los pasillos estaban vacíos. No hay nadie, dijo mi prima con un nudo en la garganta. Nos quedamos calladas por unos segundos. Entonces, de repente, un cuaderno cayó al suelo detrás de nosotras. El ruido nos hizo dar un salto. Nos giramos al mismo tiempo, pero no había nadie. Mi prima me miró con los ojos muy abiertos. Esto ya no es normal. Poco después, uno de los vigilantes nocturnos nos contó algo que hizo que el corazón se me detuviera por un momento. Yo también escucho cosas en las noches, nos dijo. Paso mis rondas y siempre escucho risas, como si una niña estuviera jugando en los pasillos. Nos quedamos heladas. ¿La has visto?, preguntó mi prima. El vigilante asintió lentamente. Una vez, cuando revisé las cámaras, vi a una pequeña figura corriendo, una niña, pero cuando fui a buscarla, no había nadie. Nos miramos sin decir nada, porque ahora entendíamos que el duende no estaba solo. Había algo más en aquella tienda. Después de lo que nos contó el vigilante, todo cambió. No era solo un duende, había algo más en esa tienda. Algo que, hasta ese momento, nos había pasado desapercibido. Las desapariciones, los ruidos, incluso las sombras que creíamos ver de reojo. Todo comenzó a tomar un sentido más oscuro. Las noches se volvieron más pesadas, los días más inquietantes. Una noche estábamos a punto de cerrar la tienda. Mi prima y yo nos quedamos hasta tarde revisando la mercancía y limpiando el mostrador. La luz era tenue, solo una lámpara iluminaba el lugar. Fue entonces cuando sucedió. Un golpeteo seco comenzó a escucharse desde los pasillos. Primero fue suave, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el piso.
¿Escuchaste eso?, pregunté en voz baja. Mi prima asintió, sin apartar la vista del pasillo principal. El ruido continuó, más fuerte, más cercano. Golpe, golpe, golpe. Debe ser el vigilante. Intenté convencerme, pero en el fondo lo sabía. No era él. Decidimos ignorarlo. Al menos lo intentamos. Terminamos de limpiar y apagamos la computadora. La tienda quedó casi a oscuras, salvo por la luz tenue que entraba desde la calle. Nos giramos para tomar nuestras cosas y lo vimos. Una sombra. Era pequeña, del tamaño de un niño, pero su silueta era extraña. No caminaba con normalidad. Se movía como si estuviera flotando, deslizándose entre las estanterías. «Eso es», susurró mi prima, sin poder terminar la frase. No le respondí. Apenas podía respirar. La sombra se detuvo frente a nosotras, justo al final del pasillo. Por un momento, todo quedó en silencio. No escuchábamos ni el ruido de la calle, ni el zumbido de las lámparas. Nada. Entonces, comenzó a reír. Una risa suave, infantil, pero completamente fuera de lugar. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La sombra no tenía rostro, no tenía forma clara, pero la risa, esa maldita risa, se escuchaba por toda la tienda. «¡Vámonos!», le grité a mi prima. Tomé mi bolso y corrimos hacia la puerta. Sentía como si algo nos siguiera, como si aquella sombra estuviera pegada a nuestros talones. Logramos salir y cerramos la puerta con llave. Afuera, la calle se sentía más fría que nunca. Nos quedamos de pie, respirando agitadas, sin atrevernos a mirar hacia adentro. «¿Lo viste?», preguntó mi prima con la voz temblorosa. Asentí, sin poder decir una palabra. Al día siguiente, nuestra jefa llegó antes que nosotras. Cuando entramos a la tienda, nos recibió con una expresión extraña. «¿Quién dejó todo esto así?», preguntó señalando el mostrador. Nos acercamos para ver qué había pasado y quedamos heladas. Los dulces y la moneda que le habíamos dejado al duende estaban esparcidos por el suelo. Alrededor había marcas pequeñas, como si alguien hubiera caminado sobre el polvo. «No fuimos nosotras», dijo mi prima rápidamente. Nuestra jefa nos miró con seriedad. «Ya basta de jugar con esto», nos dijo. «Si hay algo aquí, hay que respetarlo». Desde ese día nunca volvimos a hablar del duende en voz alta. Le dejamos su ofrenda todos los lunes, como un pequeño ritual que nos ayudaba a sentirnos más seguras. Las cosas dejaron de desaparecer con tanta frecuencia, pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. A veces, en las noches, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban los mismos ruidos, pasos pequeños, risas suaves y las sombras, esas sombras que aparecían en los pasillos solo por un instante, como si quisieran recordarnos que aún estaban ahí. Cuando renuncié a ese trabajo, pensé que todo terminaría, que el duende y la niña fantasma se quedarían en esa tienda. Pero una noche, mientras acomodaba unos libros en mi casa, escuché algo caer detrás de mí. Me giré y ahí estaba. La figura de porcelana que había puesto sobre el mueble estaba ahora en el suelo, en una posición perfecta, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Miré alrededor, sintiendo el aire frío y denso. «¿Otra vez tú?», susurré con un nudo en la garganta. No hubo respuesta, solo el silencio de mi casa y la sensación de que no estaba sola. A veces me pregunto si aquello fue solo una coincidencia, si el duende realmente se quedó conmigo, o si en algún momento algo más decidió seguirme. Lo único que sé es que hay cosas que no podemos ver, pero que sí pueden vernos a nosotros, y que en los lugares más cotidianos, en medio del bullicio y las rutinas, pueden estar acechando, esperando el momento perfecto para manifestarse. Los duendes pueden ser traviesos, pero lo que acecha en las sombras,
lo que se mueve cuando nadie debería estar ahí. Eso es algo que nadie quiere enfrentar. Ahora acompáñenme a una calle solitaria, donde un perro negro camina en la oscuridad y sonríe. La noche puede ser traicionera. Envuelve todo en un silencio tan profundo que te obliga a escuchar lo que no quieres escuchar, a sentir lo que no deberías sentir. Así comienzan muchas historias, y así comenzó la mía. Siempre he sido una persona de rutinas. Terminar el trabajo, tomar el transporte y caminar las últimas cuadras hasta mi casa. No es un barrio peligroso, pero de noche, cuando las calles están vacías y las luces de los postes parecen apenas un susurro, el ambiente cambia. Esa noche, todo cambió. Eran cerca de las 11 de la noche. El día había sido agotador, de esos que te drenan hasta la última gota de energía. Caminaba por la misma calle de siempre, con la mirada clavada en el pavimento y la mente en blanco. Pero al llegar a la mitad de la cuadra, lo noté. Allí estaba. Al otro extremo de la calle, entre la bruma que comenzaba a formarse, vi a un perro negro. Era grande, demasiado grande. Su silueta apenas se distinguía en la penumbra, pero sus ojos brillaban, no como los de un animal reflejando luz. No, aquellos ojos brillaban con un fulgor inquietante, como si tuvieran vida propia. Me detuve. El perro también. Intenté convencerme de que era coincidencia, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Respiré hondo y retomé el paso, sin mirarlo más. Pero cada vez que avanzaba, podía sentir que me seguía con la mirada. Volteé. El perro se había movido. Ya no estaba tan lejos. Ahora estaba a media calle, inmóvil, mirándome fijamente. El frío de la madrugada me caló los huesos. Por alguna razón el aire se sentía más denso, más pesado. Intenté ignorarlo, pero el perro también comenzó a caminar. Cada paso que yo daba, él lo imitaba. Quise probar algo. Aceleré el paso y él también lo hizo. Me detuve de golpe y el perro se quedó completamente quieto. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no era un perro normal. Miré hacia adelante. Mi casa estaba a unas cuantas cuadras, pero en ese momento la distancia parecía interminable. Me dije a mí mismo que era absurdo, que solo era un animal, un perro perdido, nada más. Pero por dentro, algo en mí gritaba que corriera. Decidí caminar más rápido, casi tropezando con mis propios pasos. El perro hizo lo mismo. Escuchaba sus pisadas en el pavimento, firmes, constantes, como si estuviera jugando conmigo. Llegué a la esquina. Sentía el corazón latiéndome en los oídos. Solo tenía que girar y correr directo hacia mi casa. Y lo hice. Corrí. Escuché cómo el perro también comenzó a correr. No era un correr natural. No era el trote suave de un perro persiguiendo algo. Era algo más. Sus pasos sonaban descompuestos, torpes, como si algo más grande y pesado intentara moverse con agilidad. Llegué a la puerta de mi casa. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Sentía que no podía respirar, que el frío me había atrapado el pecho. Detrás de mí, el sonido de los pasos se detuvo. Logré abrir la puerta y me encerré de golpe, apoyándome contra ella, intentando recuperar el aliento. Todo estaba en silencio. Me obligué a no mirar, a no voltear hacia la ventana, pero algo en mí me obligó a hacerlo. Giré lentamente la cabeza y miré hacia la calle. Ahí estaba el perro, sentado en la banqueta, justo frente a mi casa. Su mirada seguía fija en mí, como si supiera que lo estaba viendo. Pero entonces ocurrió lo imposible. Sonrió. No, no fue una sonrisa normal. No era la mueca amistosa de un perro feliz. Fue una sonrisa humana. Sus labios se curvaron hacia arriba, dejando ver unos dientes blancos y afilados que no deberían estar ahí. Era una sonrisa burlona, maliciosa, que parecía disfrutar de mi miedo.
Mis piernas comenzaron a temblar. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Era como si esa sonrisa me hubiera atrapado, como si me estuviera robando algo más que el aliento. Entonces, el perro inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera despidiéndose, y desapareció. No lo vi irse, no lo escuché, simplemente ya no estaba. Pero algo quedó en el aire, una risa. No era una risa audible, era una risa que resonaba dentro de mi cabeza, como si aún estuviera allí, escondida entre las sombras. No dormí esa noche, me quedé en la sala, mirando la puerta, convencido de que si la abría, lo vería ahí, sonriendo. Con el amanecer intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, un mal sueño, una alucinación, pero la imagen seguía ahí, esa sonrisa, esos ojos. Desde aquella noche no puedo caminar por las calles solo. Siempre siento que alguien me sigue, que algo me observa desde la oscuridad. Y en mis peores noches, cuando el silencio es demasiado profundo, juro que escucho aquella risa otra vez, como si estuviera esperándome, como si no hubiera terminado conmigo. Hay momentos en los que el miedo tiene rostro o una sonrisa que te sigue incluso después de cerrar la puerta. Esta noche nos ha mostrado algo, que a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no podemos entender. Gracias por acompañarnos en estas historias. Nos recuerdan que el horror puede encontrarnos en cualquier lugar, un hospital, una tienda o una simple calle. Así que, si alguna vez sienten que alguien los observa desde la oscuridad, no miren atrás, porque quizás no están solos. Estás escuchando el cementerio de las historias. Nos vemos en la siguiente, ¿o no? Si tienes una historia que quieras compartir, envíanosla. No olvides suscribirte, activar la campana y seguirnos en redes sociales. Buenas noches, si puedes dormir.